Recording in progress. Amén. Tengan todos un bendecido jueves. Vamos hoy a estar revisando algunas disposiciones del Sanedrín, algunos temas. ¿Por qué puse aquí Gil 1 y no segundo? Bueno, es segundo, perdonen ustedes. Vamos a comenzar tocando algunos temas sobre la tolerancia, sobre la misericordia, sobre evitar la división. Vamos a entender de manera general por qué requerimos alinearnos a la última disposición del Sanedrín. Vamos a ver que Yeshua guardó los tiempos según la disposición del segundo templo, que en ese entonces todavía se hacía con la observancia de los cielos. Y vamos a ver que el sustento jurídico nos alcanza. Y vamos a ver que fue una gran misericordia aquella última disposición del Sanedrín, porque, amados, yo a la fecha tengo, por misericordia del Padre, voy por el 5º año guardando Torah, y todavía le mando mensaje a Lore. Lore, ¿cuándo es Rosh Hodesh? Lore, este año, ¿en qué año va a caer Pesaj? Y todavía tenemos que irnos a verificar y a consultar a la casa de Judá en el calendario que ellos siguen. ¿Por qué? Porque este es una cosa difícil de juzgar, de decidir y de discernir. Entonces, vamos a entender que esa última disposición fue también pensando en la diáspora. Amén. Entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar entendiendo que requerimos ser un pueblo, que requerimos tener y necesitamos para nuestra propia bendición tener tolerancia y misericordia. Y qué difícil, ¿no? Yo me acuerdo cuando hace 3 años más o menos, Lore por allá me corregirá, cuando una de las congregaciones grandes llamada, no voy a decir su nombre, desfasó sus celebraciones. Bueno, o sea, a mí me impresionó mucho. Dije, ¿cómo vamos a celebrar una santa convocación de primavera en invierno? O sea, otra que a mí me causaba mucho conflicto. ¿Cómo vamos a estar celebrando las santas convocaciones según la observancia de flechas preestablecidas y no del ojo avistor de la luna, ¿no? O sea, yo decía, ¿cómo? Eso no es correcto. Pero también es mucho temor y mucha inmadurez. ¿Y cómo podemos combatir el temor y la inmadurez? Número 1, estudiando. Y número 2, imitando a nuestro Adón Yeshua en misericordia y tolerancia. Entonces vamos a ver que en Éxodo 34:6 dice: pasó pues Yahweh por delante de él proclamando: Yud-Het Vav-Hei Yahweh, Adonai o Elohim, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y en verdad. Entonces tenemos un gran ejemplo. Amados, si no fuera por su gran misericordia y clemencia, nosotros aún guardando Torah, hemos cometido graves infracciones y graves faltas y transgresiones a la Torah por nuestra ignorancia y nuestra impaciencia. Si ustedes no, aleluya, yo sí. Entonces, vamos antes que otra cosa, comprender que requerimos ser tolerantes y misericordiosos como Él. Somos imitadores de Él. Amén. Levítico 19:18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nuestro prójimo, ya nos lo enseñaba Lore en alguna administración, es todo aquel que reconoce a Yeshua y guarda la Torah. Entonces, si de repente nos enteramos que tal o cual ya empezó a guardar Torah, amén, aleluya. Que ya guarda el Shabbat, pero prende velas, déjenlo. Ya comprenderá o ya entenderá o el Padre ya le estará revelando. Que guardaron Pesaj 3-5 días antes. Si el mismo Todopoderoso concede un tiempo segundo para Pesaj, ¿por qué nosotros nos vamos a poner con vara de hierro por qué lo hacen así? Es que no deben hacerlo así, es que eso está incorrecto, es que tal hermano, tal maestro ya está haciendo así y asado. Amados, gocémonos porque Efraín en la dispersión está despertando.
No seamos ese ojo juzgón que nada más está viendo por qué lo hacen así, es que no lo deberían de hacer así, es que ya lo hicieron mal, es que ya lo hicieron en un día incorrecto, es que cómo es posible que no guardan el legilar, es que por qué se fueron al de Sadoc, es que por qué se fueron a su propio conteo, es que por qué lo cuentan con luna, es que por qué sin luna. Hay unos que hablan de un Shabbat lunar que es una locura, es una locura. Dejemos que el Ruaj de santidad vaya llamando a su pueblo conforme su voluntad. Hoy, esta sierva inútil, jamás yo pensé hace 2 años que yo estaría diciendo amén, tenemos que guardar este calendario, porque yo estaba en contra de esto. Y saben que eso es una gran falta delante del Sanedrín. Si hoy el Sanedrín existiera, yo sería llamada rebelde por ser parte de un consejo y enseñar diferente. Entonces vamos a entender que requerimos extender misericordia. Amén. Zacarías 7:9 lo confirma. Así dice Yud-Het Vav-Het Sebaot: administrar justicia según la verdad, ejerced compasión y misericordia cada uno con su prójimo. Entonces, vámonos poniendo tranquilos. Dice en Gálatas 5:22-23, pero el fruto del Espíritu es amor. ¡Ay, Padre! Amar a aquellos aunque guarden y hagan las cosas completamente. No se encienden, hermanita. La ordenanza es no prender fuego por causa de la preparación de alimentos. Hay congregaciones que dicen, bueno, para adornar el Shabbat, es a lo que me refiero. No nos juzguemos unos a otros. Lo que yo les recomiendo es mantenerlo simple, apegado a lo que dice la palabra. Amén. Sí, hermanita Valeria, ya vamos a estar mandando las fechas. Mi hermanita Lore ya nos está haciendo favor de hacer el calendario, la programación. En breve la estaremos mandando, ¿ok? Entonces, el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad, fe, mansedumbre y templanza. En contra de tales cosas no hay una ley que pueda acusarte, que pueda hacerte llevar a transgredir. Y tú dices amén, ¿no? Porque yo digo amén, aleluya. Ándale, pues vamos amando también a todos aquellos que hacen y piensan las cosas un poquito diferentes a como tal vez las estemos haciendo y aprendiendo nosotros. Lo que nosotros debemos celebrar y levantar nuestros brazos al cielo y decir aleluya es porque Efraín en la dispersión está despertando. Amén. Bueno, entonces, en este pequeño estudio vamos a aprender sobre la observancia de los tiempos y en Arca de Salvación tengamos como ejemplo al Padre, siendo respetuosos con las Kehilot o con los maestros que enseñan y ejercen las cosas un poquito diferentes. Amén. Les repito, nosotros hace apenas todavía 2 años, 3 y 4 que yo llegué, gracias al Padre, nosotros llevamos nuestro conteo. Con la observancia declarada en Jerusalén, nosotros tomábamos el Rosh Hodesh y vamos a ver que Yeshua, cuando estuvo en esta tierra caminando, no hizo su propio calendario, sino que se apegó a las disposiciones del Sanedrín. Entonces, vamos a evitar la división dentro del pueblo del Todopoderoso. Hay que tener respeto y orden dentro de la diversidad de interpretaciones y doctrinas. Como diría mi abuelita, en paz descanse, cada chango a su mecate, ¿ok? Si ellos o él o aquellos hacen, dicen o están de manera diferente, bueno, cada uno en la intimidad de su casa, de su quejilá, vamos aprendiendo, vamos caminando en Ejad y en Shalom, ¿ok? Exacto, no señalamos, yo no prendo las velas, pero tampoco me desgarro las vestiduras si alguien las prende. Amén, no es para cocinar, y etcétera. Bueno, un día el Abacadosh, Padre Todopoderoso, nos va a juntar en su mano, como acabamos de ver en la Haftará de la semana pasada, así que dejémosle esa unidad a él. Evitemos ir por la vida señalando o convenciendo de que tal observancia está mal, de que tal fiesta está mal, es que deben comprarse el lulav, es que deben cubrirse la cabeza, es que prenden la vela. Espero ya estar transmitiendo lo que quiero transmitir. Amén. Dice en Ezequiel 37:22, y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel. Amén. Y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán 2 naciones, ni serán divididos en 2 reinos. Y una de las cosas
que está en pro de esa unificación, ¿saben cuál es? El calendario. Amén. En el cuerpo del Mesías debemos mantenernos en Shalom y el Ruaj irá corrigiendo, dando dirección, así como en gran misericordia nos la da a nosotros, ¿ok? Efesios 5, 29, 30, porque ninguno odió jamás su propia carne, sino que la nutre y abriga, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. El cuerpo no se da cosas a sí mismo. ¿Acaso tú te cortas a ti mismo, te golpeas a ti mismo? Claro que no. Y si lo haces, busca ayuda profesional, porque no está bien. Entonces, el cuerpo del Mesías no se da cosas a sí mismo. ¿Amén? Ok. Dice acá, con nuestros hermanos en la fe, esto es, aquellos a quien el Padre nos ha revelado que Yeshua es un ejad con él mismo y nos ha llamado a guardar Torah, dice acá de Seguros Efesios, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor, esforzándoos por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo del Shalom. Un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una esperanza de vuestro llamamiento. Un mismo Señor, una misma emuná, un bautismo, un Elohim y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Unidad, amados, ¿ok? Bien, con el resto de la creación, es decir, aquellos que no reconocen a Yeshua como Adonai y o no guardan Torah, porque les puede faltar un testigo o el otro, respeto total y buen testimonio. ¿Cómo podemos mantener el respeto? Como les decía, manteniendo el orden, cada uno con su cada cual. Amén. Colosenses 4, 5, 6, andad sabiamente para con los de afuera, no malgastando el tiempo. Vuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal, para saber cómo os conviene responder a cada uno. ¡Qué difícil! Yo cuando leo este versículo y me dan ganas de atalayar por redes sociales, leo esto y se me pasa. Porque es difícil. Lo primero que queremos hacer es corregir y primero hay que ministrar antes de corregir. Amén. Y como partes de un solo cuerpo, unos hacen una cosa, otros otra y otros otra. ¿Ok? Bien. Primera de Pedro 2:12 dice, manteniendo digna vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación a causa de vuestras buenas obras. Entonces, estarnos peleando unos y otros, y eso empieza primeramente por mí, no da buen testimonio. No da buen testimonio. Hay por ahí un versículo en Proverbios que dice, incluso el prudente guarda silencio. Entonces, cuando sean este tipo de cosas, no que ustedes, no que nosotros, no que así, vamos a guardar silencio. ¿Ok? Bueno. Dicho esto, ahora sí vamos a comenzar con este primer dato que es muy importante, especialmente para los más nuevos. ¿A quién aquí, amados, se le hizo cortocircuito la cabeza con el conteo de los días al principio? ¿O fui la única que no sabía ni por dónde empezar? ¡Hombre, a todos! Y a veces, en una ocasión, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas, Lore y creo que la hermana de España, no me acuerdo. Hasta en un Zoom acabamos, a ver, de tarde a tarde, 1, 2, 3, qué difícil, porque es completamente diferente a como nos lo enseñaron, ¿no? Entonces, bueno, vamos a aprender este primer principio, los días. Si nos vamos a Génesis 1, dice, y fue la tarde y la mañana un día. A ver, ¿qué está diciéndonos acá? ¿Qué está diciéndonos acá? A ver, estoy esperando a ver si algún valiente nos dice. A ver quién dice. ¿Empieza al atardecer? Así es. El día y lo repite en Génesis, los primeros 10 versículos de Génesis. Lo repite 6 veces.
Y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, días bíblicos van de tarde a tarde. No comienzan a medianoche como lo tenemos en nuestra programación, sino comienzan de tarde. Por ejemplo, ahorita ya comenzó el 6º día de la semana. Así es. Entonces vamos al Levítico. La palabra se sustenta solita. Sobre Yom Kippur dice: Shabbat de reposo solemne os será, humillaréis vuestras almas el 9º mes, reposando en vuestro Shabbat desde una hasta la otra tarde, de tarde a tarde. Que esa es la primer primicia, o sea, es la primera cosa que requerimos aprender, porque sé que aquí hay hermanos nuevos. Por eso van a ver el conteo de los calendarios, que es el día secular y luego el día hebreo. ¿Ok? Acá los voy leyendo. De tarde a tarde, así es. Nehemías 13:19. Antes que oscureciera, mandé que se cerrasen las puertas para el Shabbat. ¿Por qué? Porque inicia cayendo el sol hasta el siguiente día cuando cae el sol. De sol, al atardecer. Entonces aquí tenemos el ejemplo del mes en el que estamos. ¿Ok? Diciembre 20, ustedes recordarán, en Shabbat tuvimos el Rosh Hodesh. ¿Alguien aquí se acuerda? Levanten así su manita, porque es difícil irlo registrando. Yo recuerdo que decía Lori, ya va a ser Rosh Hodesh mañana. ¿Qué? ¿En qué momento? Si estamos a mitad de mes, ¿no? Porque generalmente es a mitades de mes. Entonces, acá, en el día 20 del mes gregoriano, al atardecer, ahí comienza el día 1 del mes 10º bíblico. ¿Hasta aquí me siguen? A ver, regálenme un amén por acá. Amén, amén. Amén. Porque yo decía, ¿cómo? Amén. ¿Cómo? Porque no, cámbienlos, está muy difícil. Entonces, ahorita, del sábado al atardecer al domingo 21 al atardecer fue el día 1. Al caer la tarde del domingo 21 comenzó el día 2 del 10º mes. Pasó toda la noche, al amanecer el día 22, cae la tarde, termina el día 2 y comienza el día 3. Y luego el día 4. Y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Ahorita en qué día estamos? A ver. Si ayer fue 31. Octavo día, hermanita. Ajá, ¿y qué día del mes? El día octavo. No, día del mes, no día de la... Ajá. Sí. El día octavo del mes. No. No. ¿Día 14? Es correcto. Día 13º. Miren aquí abajo, miren su pantalla. Ayer fue 31, comenzó el día 12º. Ahorita estamos en el anochecer, ya comenzó el día 13º. Sí, hermanita. Amén. Entonces, ¿para qué los puse esto? No para exhibirnos. Les digo que A ver, Lore, ¿quién te pidió el calendario hace 2 horas? ¿Quién te dijo, ayúdame, dime cuándo? O sea, hazme por favor el calendario. Porque esta es una situación difícil. Y la Torah nos dice qué hacer en situaciones difíciles que no sabemos. Una cosa tan simple como lo es el conteo de los días. Ahí es donde nos damos cuenta que lo dominamos, es una situación difícil. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Está complicadita. Entonces, vamos a ver que Yeshua, en las santas convocaciones en las que hay registro en la palabra, vamos a encontrar que Yeshua guardó las fiestas según el calendario oficial del segundo templo, el cual era llevado por un Sanedrín. Y en el Sanedrín, sí, había personas que tenían corrupción y todo lo que ustedes gusten y manden, sí, pero también nos dejó instrucciones de qué hacer y ya lo vamos a ver.
¿qué calendario siguió Yeshua? ¿No? Que esa es la razón por la cual esto es lo que nos legisla y lo vamos a ir desmenuzando. Prueba número 1, Yeshua celebró en el mismo día que todo Israel según el Sanedrín. ¿Ok? En Lucas 2, en Juan 7, en Juan 10, incluso en Hanukkah, que nosotros no celebramos Hanukkah, pero incluso en Hanukkah él subió a revelarse. ¿Se acuerdan? No sé quién estuvo aquí, sí, la mayoría, ¿no? Cuando Lore nos dio la administración de la libación de agua, ¿cómo se llama? El Shemini Atzeret. Sí. Ya. Amén. Ok, vamos a ver que en Pesach, en Lucas, dice así: iban sus padres todos los años a Jerusalén según la costumbre. Y luego en Mateo 26 dice: el primer día de los panes sin levadura, los discípulos le preguntaron con lo del pollino, ¿se acuerdan? ¿Qué se iba a hacer? Y él les dice: vayan y busquen un pollino, porque iban a celebrar Pesaj. Y eso es apenas a unos días cuando iba a comenzar la observancia del Cordero. Había comenzado la observancia del Cordero. ¿Ok? Entonces, Sukkot, Juan 7. La fiesta de los tabernáculos. Entonces, él subió a la fiesta, dice la palabra. Entonces, Yeshua subió en el mismo calendario que toda Judea, el cual era dispuesto por un Sanedrín. Hechos 2.1 dice: cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos unánimes. Entonces, eso quiere decir que todos los apóstoles y de todas las naciones, porque ya estudiamos en Shavuot hace unos meses, y si no, bueno, hay un estudio de esto, que había de toda lengua, nación, y había un montón de gente que había subido a celebrar Shavuot. ¿Y quién creen ustedes que dictaminó cuándo era el Shavuot? El Sanedrín, así es. Entonces, si los discípulos guardaban la misma fecha de Shavuot que el templo, significa que seguían el calendario oficial del Sanedrín. ¿Ok? Acá los voy leyendo. A ver. Ese mero. La libación de agua. También es otro tema de Hanukkah, pero bueno, Yeshua estuvo ahí porque se dispuso por el Sanedrín. Nos vamos a poner atención a esto. A mí me parece muy interesante. Resumirlo fue interesante también. Observancia de los tiempos en tiempos de Yeshua. ¿Ok? Bien. El calendario era lunar observacional. Si nos vamos a Génesis 1.14, dice que bueno, las lumbreras quedaron para señal de nuestros meses y de nuestras celebraciones. El Salmo 104 está bonito ese salmo, a ver si los encuentro. A ver, Salmo, a ver quién gana. Salmo 104.19. Salmo 104. Hizo la luna para las estaciones y el sol que conoce el punto de su ocaso. Puntualmente observaban el cielo. Dice, el mes comenzaba con la observación visual de la luna nueva, Jodesh, ¿ok? La luna nueva. Rosh es cabeza, ¿ok? No se usaban cálculos astronómicos preestablecidos. ¿Cómo lo harían? Era imposible. Entonces, el día primero del mes se declaraba solo cuando la luna era visible físicamente. Hoy en día hay maestros, congregaciones, etcétera, que dicen, no, que la luna, que el Islam. Bueno, si Yeshua hubiera tenido algo que decir al respecto, lo hubiera hecho. Entonces, mismo principio, ¿ok? Testigos oculares de la luna. 2 o más testigos confiables observaban el primer creciente de la luna, subían a Jerusalén y testificaban delante del Sanedrín. Y se les interrogaba con las siguientes preguntas precisas. ¿Dónde la viste? ¿A qué hora la viste? ¿Hacia qué lado estaba inclinada? Y en toda esta información que encontré, incluso tenían un montón de dibujos de la luna, de las diferentes formas de la luna, y el testigo tenía que señalar cuál fue la que vio. Amado, si yo me encuentro a mi vecino en el súper, no lo reconozco. No están mintiendo. En serio. Imagínense, a ver, ¿cómo estaba la luna? ¿Así o así o así? Y el testigo, ¡ay! Pues, así. Pues no era cualquier cosa. Era una cosa bien seria y bien delicada, ¿ok? Si los testimonios coincidían, eran aceptados, ¿ok? Si nos vamos a la Mishnah Rosh Hashanah,
secciones 1 y 2, describe este proceso que refleja las prácticas del segundo templo. Mi recomendación, vayan a leerlo. Está súper interesante, ¿ok? Ahora, declaración oficial del mes. Ahora, también los testigos que subían eran personas respetables. Sí, Lupita, exactamente. Entonces, a veces nos ponemos así como que en posturas que no nos tocan, siendo que ninguno de nosotros tenemos estas habilidades. Amén. Una vez aceptado el testimonio, es decir, que coincidían estos testigos respetables, el Av Beit Din, que es el segundo en jerarquía, esto es bien interesante porque hay uno que es el primero en jerarquía y ahorita lo vamos a ver, declaraba Mekudash, Mekudash, que significa santificado sea el mes nuevo, porque de esto, amados, o sea, se desprendían pues las santas convocaciones. No era como que cualquier cosa. Y entonces el mes quedaba oficialmente establecido. Desde ese momento se contaba el Shabbat, el Pesach, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot, todo el plan de redención del Todopoderoso por la declaración Mekudash, Mekudash, santificado sea. ¿Ok? Estas santas convocaciones, especialmente para los más nuevos, están en Levítico 23. Todas las santas convocaciones, pero dice en el 4, estas son las fiestas de Yud, Het, Vav, Hei, santas convocaciones que proclamaréis en su tiempo. Las fiestas son de Adonai, no nuestras, no de judíos, no de religiones, de Adonai, son las que nosotros guardamos, ¿ok? ¿Cómo era la comunicación con todo Israel? Como no había calendarios impresos, pues cómo era ser muy complejo en un día imprimir un calendario, ¿no? Entonces se encendían hogueras en las montañas para avisar a las comunidades lejanas. Se llaman almeranas. ¿Alguna vez alguien aquí, y es una muy mala referencia, pero para que entendamos, ¿alguien vio la película El Señor de los Anillos? Pueden decirlo abiertamente, todos venimos del mundo. ¿Nadie? Soy la única... Sí, hermanita. Amén. ¿Se acuerdan cómo encienden unas hogueras en las puntas estratégicamente en los montes altos? Lo sacaron de ahí. Exactamente. Pero ¿qué creen? Que pues metieron su cuchara los samaritanos y entonces daban por eso la oportunidad o la flexibilidad de un segundo día. Y otras razones más, pero esta fue la que más me llamó la atención. Entonces, más tarde se usaron mensajeros por sabotajes de los samaritanos y esto explica por qué en la diáspora muchas fiestas se guardan con 2 días, por la duda. Así es que tengan shalom, que si no, que fue un día o es un día después, los días no pasan de 29 o 30 días, no más. Entonces, en esa flexibilidad de 2 días, ese margen, estamos ok. Ok, los voy leyendo por acá, a ver. A mí se me olvidan los nombres. Señales, ándele. Señales de humo, algo así. Ok, ¿cómo se hacía el ajuste del mes cuando había esos días? Esto está en la sección Adar segunda. Para que Pesaj cayera en primavera, como lo dice el Éxodo y lo dice el Deuteronomio, vamos a tener un estudio específico de esto. El Sanedrín evaluaba el estado de la cebada, que tenía que estar Abib, cuando había tema con los días, que sobraba, que faltaba, que no ajustaba, la madurez de los frutos, las condiciones climáticas, y si no estaban listos, entonces se añadía un mes más, o Adar Sheni, que nosotros lo conocemos. ¿Cómo? ¿Cómo lo conocemos? ¿Cada 4 años? El año bisiesto. Así es. No era automático. ¿Quién habló? ¿Bisiesto, mamá? Así es, se conoce como año bisiesto. Así es, ellos lo tenían en conocimiento por la observancia del cielo, ¿ok? No era automático, era observacional y no era una decisión que se tomara a la ligera. Había un Sanedrín como el que están viendo aquí en pantalla, que yo cuando lo estuve investigando y dije, ¡ah! ¡Qué vergüenza! Imagínense estar delante del Sanedrín y yo, no. Pero es que a mí no me van a venir a imponer. Me sentí muy avergonzada. Era una decisión judicial, o sea, tenía que haber un juicio al respecto. Y se discutía nada más y nada menos que en el Sanedrín, ¿ok? Muy bien. ¿Cuál es el sustento bíblico? Adelante, hermanita Lupita. Sería algo así como la Cámara de Diputados, ¿no, amada? Así es, una ley se aprueba o no se aprueba
aprueba por unanimidad. No puede venir un recién converso, o sea, Edith, a decirles, no, a ver, espérense. No, eran sabios respetables. No todos, sin duda. Sin duda. Lo que vamos a conocer, que lo que Yeshua reprendió, no fueron estas cosas de índole jurídica, sino de índole moral, ¿ok? Bueno, la enseñanza de Yeshua sobre obedecer las disposiciones del Sanedrín. Mateo 23, 2, 3, y esto es así, diciendo, los escribas y los fariseos se sentaron en la cátedra de Moisés. ¿En dónde más se sentaban los escribas y los fariseos? ¿En el Sanedrín? Es correcto. Es correcto. Haced y guardad, pues, todo cuanto os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, y atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos no las quieren mover ni con un dedo. Entonces, permítanme, amado, se me secó la garganta. Es que con este frío, listo. Entonces, Yeshua reconoce la autoridad interpretativa de los jueces en el Sanedrín respecto a esto. Y esto incluye santas convocaciones, calendario, determinación del Rosh Hodesh y los tiempos señalados. Pregunta antes de continuar, si no hubiera sido así, ¿él las hubiera reprendido? Amén. Tenía la autoridad para hacerlo completamente y habría registro de ello. Pues vamos a entender, especialmente para mis amados hermanos más nuevos, qué son las obras de las que habla, ¿ok? Son prácticas añadidas o conocidas como Takanot y Geserot respecto a los rollos de Qumran. Pueden encontrar mucho más información al respecto. Búsquenla, es bueno. Que son impuestas como si fueran Torah, cargas humanas que buscan control y apariencia espiritual, pero no transforman el corazón, ni son vividas por quienes las exigen. Esas son las Takanots. A ver, otro ejemplo, un ejemplo de un Takanot. Cuando ellos llegan a comer y se acerca alguien, un fariseo, ¿fue un fariseo? Sí, y le dice, es que tus apóstoles se sientan a comer ¿sin qué? El lavarse las manos. Rito de lavado de manos. ¿Alguien alguna vez ha visto este ritual en algún video? Sí. ¿No? Sí. Se lavan, creo que, Lupita, ¿cuántas veces? Creo que son 21 veces. ¿O algo así? Las manos. Un vasito especial que tiene 2 asas y primero se la van pasando y luego la otra. Y repiten la operación no sé cuántas, no sé si son 7 veces, algo así. Eso es un takanot. Algo que es puesto por encima de lo que estamos llamados a tener por mandamiento, que es la Torah. ¿Ok? Eso es un takanot, esa es una obra de la ley. ¿Y qué es haced y guardad? Esto proviene de la palabra. Y vamos a entender en este pequeño estudio una primicia. La razón por la cual se toma la última disposición del Sanedrín es porque tiene sustento bíblico. Y lo vamos a ver en un momento. ¿Qué son hacer y guardar los mandamientos? Se refiere a obedecer la Torah entregada a Moshe y que sí tiene autoridad divina sin añadirle cargas humanas ni tradiciones obligatorias que Yahweh no mandó. Al pueblo de Israel lo gobierna Adonai. ¿Y qué es lo que legisla Israel? La Torah. La Torah. Cuando seamos pasados por juicio, según qué cláusulas, hablando en palabras jurídicas, según qué cláusulas vamos a ser juzgados. ¿Alguien sabe? Las de la Torah. Es correcto. Los mandamientos. Así es, ese es nuestro referente jurídico, la Torah. Amén.
Entonces, si Yeshua nos mandó a hacer lo que ellos dicen y hacen, requerimos hacerlo. Y vamos a discernirlo también. Ahora, vamos a hablar del Sanedrín. Fíjense esto, a mí me voló la cabeza. A mí me dije, wow. Yo lo revisé hace un año cuando hicimos ya un año el cambio a empezar a guardar este calendario de Gilel II. Y dije, pero en esta ocasión, que tengo como 2 semanas buscando información, amén, amados, busquen información con mansedumbre, ¿ok? La santificación del mes, vamos a ver que este apartado del Talmud para la observancia de los meses, el 24A y 25A, respecto al Kiddush HaJodesh, que es la santificación del mes, dice que Ramán Gamaliel tenía la autoridad para establecer cuándo era la luna nueva. Yo dije, ya saben, Edith Cervantes, ¿no? Bueno, frase clave. Tanto si están en lo correcto como si se equivocan, su decisión es obligatoria para todo Israel. Este es la base de un principio de autoridad. Respecto, y ojo aquí, abro grandes comillas, subrayado y negritas, respecto a la observancia del mes. No es respecto a todo lo que digan en todo momento. Repito, no es para todo lo que digan en todo momento. Ellos tienen muchísimas takanot, agregaduras y cosas que no vienen en la Torah, y que si nosotros dejamos de hacer, no estamos transgrediendo, no estamos llamados a hacer una copia fotostática de Judá. Pero acá dice que respecto a este tema es obligatorio para todo Israel. Y yo, ¿cómo? Fíjense nada más, que dentro de este apartado del Talmud respecto al Sanedrín, el 88b, hay una cosa que se llama Saken Mamre. Buscamos. ¿Qué es esto? Un sabio que conoce Torah, participa del Sanedrín, pero enseña o actúa en contra del fallo del Sanedrín. Me quedó el saco. Si el Sanedrín estuviera vigente, yo sería llamada rebelde. Porque soy miembro de un consejo, enseño Torah, y yo no estaba de acuerdo con el calendario de Gilel. Vergüenza para mí total. Y vamos a ver por qué. Un tribunal no puede anular la decisión de otro tribunal anterior, a menos que sea más grande en sabiduría y número. Pregunta, ¿existe algún tribunal más grande en autoridad y sabiduría después de este Sanedrín? ¿Existe? No. No existe. Así es. Entonces, como no existe un Sanedrín de mayor autoridad, la decisión de Gilel II está vigente respecto a la observancia de los días y las santas convocaciones. Año 358 después del Mesías, Gilel II publica el cálculo fijo del calendario. ¿Por qué? ¿Por negligencia? No. Este fue el último decreto del Sanedrín reunido, y cuando yo puse a buscar en la red cómo fue esa persecución, híjole, imagínense esto. Por acá tengo una foto, a ver si ahorita, sí la puse, no me acuerdo. La persecución era mortal. Roma prohibió que el Sanedrín se siguiera reuniendo y decretando y administrando las santas convocaciones. ¿Ustedes creen que lo hicieron por negligencia? Yo pensaba que sí. No, fue una gran misericordia. Y vamos a ver también respecto a estos personajes, no son el tipo de judíos que nosotros tenemos en la mente. Porque es normal. Así es, funciones legales, jurídicas y administrativas, no con toda la autoridad moral, pero sí administrativos. El calendario hebreo moderno, basado en cálculos matemáticos en lugar de la observación astronómica directa, fue adoptado por una sesión clandestina. ¿Ustedes se imaginan tremendos sabios juntándose de manera clandestina, huyendo y corriendo por su vida?
del Sanedrín aproximadamente en el año 358 después del Mesías, en época de persecución romana, y esa probablemente fue la última gran decisión importante del Sanedrín antes de su desintegración como autoridad central judía. Fue de verdad algo muy dramático. Pregunta: si no fuera por esta disposición, ¿sabríamos qué hacer? Bueno, ni Judá sabría qué hacer. Ni ellos sabrían qué hacer. Si aún así hay división y diferentes interpretaciones, no sabríamos qué hacer. Entonces vamos a estudiar quién era Gilel primero. Yo pensé que el segundo nada más era hijo del primero y no es así. Gilel el viejo, Gilel Hazaken. ¿Quién fue? Gilel el viejo fue uno de los líderes rabínicos más influyentes de la historia judía, activo aproximadamente a finales del siglo I antes del Mesías y principios del primero después del Mesías. Autoridad y rol de este hombre. Fue un sabio y estudioso de la Torá, cuya respectiva afectó profundamente la ley y costumbres judías. Fundó la famosa Casa de Gilel, una escuela rabínica que se enfocaba en la interpretación expansiva y compasiva de la ley. Compasiva es una palabra que requerimos tener muy presente, que son las halajá o las halajot en plural, ¿ok? Importancia histórica. Gilel emergió como figura de autoridad cuando muchos sabios reconocieron su sabiduría, hasta el punto de que otros líderes académicos renunciaron a favor de su liderazgo. Sus enseñanzas y métodos interpretativos influyeron en generaciones de rabinos y se reflejan en la Mishnah y el Talmud. Fue como un Rashi de su tiempo. Bien, en conjunto, bueno, esta es información que pues para educación mía que anoté acá. Si te sirve, amado hermano, hermana, amén. El conjunto de la Mishnah y la Gemara comprenden lo que se conoce comúnmente como el Talmud. La Torah oral también incluye el Midrash, una explicación de la Torah escrita que posee tanto componentes legales como éticos. Ojo, y aquí es donde requerimos discernir. Una buena parte de este material también está dentro del Talmud. Interesante conocer qué dicen ellos. Ahora, ¿quién fue Gilel II? Hubo un montón de tiempo entre uno y otro, 3 siglos. Este fue el último Nasi. Nasi es el primero en jerarquía, ¿ok? Era del Sanedrín en el siglo IV después del Mesías, descendiente directo de Gilel el anciano, fundador de la casa de Gilel, 3 siglos antes. La casa de Gilel es línea farisaica suave, compasiva y de pensamiento mesurado, y lo vamos a ver en el Brit Hadashah en un momento, la cual domina el judaísmo rabínico actual. Su linaje: Gilel el anciano, Shammai, Gamaliel el viejo, que es maestro de Shaul, de Rab Shaul, lo podemos ver en Hechos 22:3. Acá lo puse. Yo soy un varón judío, nacido de Tarso en Cilicia, pero criado en esta ciudad y educado a los pies de Gamaliel conforme a la rigidez de la ley ancestral, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy. Celosos de la palabra. Y en ese camino muchos nos volvemos legalistas. Normal, no solo nos pasó a nosotros, como podemos ver acá, ¿ok? ¿Por qué se estableció el calendario de Gilel? Bueno, hasta el siglo IV, los meses se determinaban por testigos del novilunio, como lo acabamos de ver, ¿ok? Cuando Roma prohibió el Sanedrín, Gilel II tomó esta decisión: publicar el calendario fijo para que Israel, ojo, en la diáspora, no perdiera las fiestas. ¿Quién es Israel en la diáspora, amados? Nosotros. Ahí está Elba. Como la participación de la Parasha Kids. Amén. Nosotros. Entonces aquí están los apartados sobre autoridad del Sanedrín para fijar meses y sobre la facultad de decretar tiempos. ¿Nos ayuda o no nos ayuda? Claro. Ah, mira, aquí está la foto que les dije de la persecución que hay de un artista, ¿no? en la red sobre la persecución al Sanedrín. Terrible. Ahora, ¿quién fue Gamaliel? Esta parte nos interesa. Gamaliel, diversas figuras, pero por lo general es un título. Sí hubo quienes se llamaron específicamente Gamaliel, pero también es un título, ¿ok? A ver, acá los leo. Es correcto, fue un acto de misericordia en la dispersión. Contexto bíblico y rabínico.
El nombre Gamaliel aparece en distintas generaciones como autoridad rabínica, pero el más conocido en el siglo I después del Mesías es Gamaliel el Viejo, mencionado en Hechos 5:34 al 40 y también en Hechos 22:3, como doctor de la ley y miembro respetado del Sanedrín. Ahorita vamos a ver qué bonito. Gamaliel I, nieto de Gilel el Viejo, fue una autoridad legal respetada en el Sanedrín con influencia incluso en cuestiones que involucraban al movimiento cristiano primitivo. Fíjense nada más. Fue llamado a pronunciarse en debates importantes como los registrados en el libro de los Hechos por su sabiduría y prudencia. O sea, haciendo a un lado su doctrina, invitado para poder compartir sabiduría. Amén. En épocas posteriores, familias con el nombre Gamaliel continuaron siendo Nazí, ya vemos que son principales del Sanedrín, y figuras de autoridad, por ejemplo, Gamaliel VI, y aquí están las fechas, fue probablemente el último Nazí del antiguo Sanedrín, siendo abolido el patriarcado poco después de su muerte bajo el decreto imperial romano. Fíjense acá, qué perlota. Bueno, para mí lo es, espero que sea para ti, hermano, hermana. En Hechos 5:34 dice, Gamaliel les está diciendo en esencia esto: no se apresuren a pelear contra este movimiento. Si viene de hombres, se destruirá solo, pero si viene de Dios, oponerse a él es luchar contra Dios. Y esta palabra a mí este año secular pasado ha sido mi rema. Si es de Adonai, se va a sostener, y si no, se va a deshacer, aunque tú te pares de pestañas. Gran consejo que ha servido para ministrar la Kehilá de Yeshua por generaciones. Es una llamada a la prudencia y al temor reverente. No defiende aún a los apóstoles por su fe, sino que advierte a las autoridades que el tiempo y Dios mismo revelarán el origen de la obra. Porque aparte lo llama afuera y se lo dice con prudencia, no lo exhibe como lo haríamos a lo mejor muchos de nosotros, ¿no? En el entendido que sabemos que tenemos la razón a veces. Amén. Entonces vamos a darnos cuenta que esta manera de este grupo de sabios era compasiva. Si después hubo más que no lo fueron, como lo decíamos al principio, no nos concierne. No acabaríamos nunca. Bien. Un calendario unificado. Yo cuando vi estas formas, ay, amados, de verdad, dije, lo pongo, no lo pongo, lo quito, no lo quito, lo quito, lo quito. Qué difícil. ¿Se acuerdan de la disposición del Sanedrín 88b? Que la decisión última respecto a la observancia de los meses y de los tiempos no se discutía, aunque estuviera no del todo bien, tiene base bíblica. Deuteronomio 17:8-3. Si surge controversia o cosa difícil, ¿quién acá está de acuerdo en que esto es difícil? Para mí es difícil. Es difícil, ¿ok? Acudir a la autoridad establecida por Dios, y quien no obedece será eliminado. ¿Cuál fue la última autoridad respecto a la observancia de los tiempos? Esta disposición del Sanedrín. Esdras 7:25-26. Se delega autoridad para establecer jueces y ordenanzas. Números 10:10. Los sacerdotes tocaban trompetas para proclamar tiempos, es decir, una autoridad centralizada. En Israel, el calendario no era interpretado individualmente, y esto lo puse como nota personal, sino por la autoridad que fue establecida por el Todopoderoso. ¿Ok? Sustento talmúdico, y aquí es como echarle sal a la herida. El Talmud respecto a la observancia de los tiempos. Incluso si los sabios se equivocan en la fijación del mes, su decisión es válida. Esto asegura unidad, no separación. Ya tenemos suficientes cosas por las cuales estamos separados unos de otros, incluso teniendo los dos testigos, a Yeshua por Adonai y la Torá. Incluso dentro del pueblo que debería estar unificado, ya hay suficientes temas de separación y división y discusión y señalamiento. Amén. Bien.
El mes solo se consagra cuando la autoridad declara Kedushá, que Mekudash, Kedushá es santidad, perdón, Mekudash. Y eso ya fue preestablecido en la última disposición del Sanedrín. Sin esa autoridad, el pueblo quedaría aún más dividido. Última disposición del Sanedrín. El Sanedrín, antes de su dispersión, delegó la autoridad del cálculo del calendario a la casa de Gilel, preservando así las fiestas, las santas convocaciones, el orden del tiempo, la unidad, esto es clave, la unidad de Israel global, aquella casa que se quedó en Jerusalén, y la dispersión. Y esa fue su última decisión alágica aceptada por el mundo judío. Y amados, nos corresponde, ¿ok? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Seguir o no seguir todas las disposiciones judías? Porque después me seguí leyendo otros apartados y dije, esto es una locura, esto sí, esto no, es difícil, ¿ok? Génesis 49:10 dice, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Y mañana vamos a ver más de esto con la bendición que le entregó a Judá. Y vamos a entender, amados, de una vez por todas, que el Mesías es judío, bueno, lo entendemos, pero judío de la tribu de Judá, y empezar a discernir ya, porque es urgente, qué es lo judío del judaísmo y qué es lo judío de la casa del Mesías, ¿ok? Entonces, ¿qué significa esto? El cetro, que es símbolo de autoridad, gobierno y realeza. Judá, que es la tribu de donde vendrían los patriarcas y por ende el Mesías, porque casa de David es casa de Yeshua. No se apartará la autoridad legítima, permanecería en Judá por un tiempo determinado hasta que él vuelva. Pero cuando Silo vuelva en la plenitud, porque ya vino, pero no en plenitud, no en cumplimiento total, ¿Judá va a dejar de ser Judá? Por supuesto que no, ¿ok? Hasta que venga Silo, aquel a quien le pertenece el cetro. A ver, vamos a leer acá. Lore, ¿aquí sigues? Creo que se retiró hace rato. Creo que se retiró. Ok, bien. A ver, ¿quién me gana con Ezequiel? Ezequiel 21:27. Dice, arruina la reduciré y no existirá más hasta que venga aquel a quien corresponde el juicio, a quien lo entregaré. ¿Quién? El cetro. Entonces, lo que haga Judá como tribu no quiere decir que va a dejar de ser Judá. Espero estarme explicando, ¿ok? Hasta que venga aquel cuyo es el derecho, yo se lo entregaré. El reino no se anula, sino que se entrega. El reino davídico es eterno, y lo dijo en 2 de Samuel 7:12-16, tu casa y tu reino serán firmes para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre. Entonces Yeshua es hijo de David, dueño legal del trono, ¿ok? Un rey que aún no ha sido entronizado plenamente en la tierra hasta que él vuelva. Y eso es lo que estamos esperando. Amén. La disposición del Sanedrín en cuanto a los tiempos aplica. No por ser judaísmo, sino por ser casa de Judá. Amén. En la diáspora y como casa de Efraín, ¿qué tenemos que hacer? Antes de correr a buscar qué dice el Talmud, qué dijo Rashi, en cuanto a cosas que no sean de la observancia de los tiempos. Amén. Aquí estamos claros en esto. Respecto a la observancia de los tiempos, que es un inciso administrativo, jurídico, ejecutorial, sí. Pero en el resto de las cosas, ¿qué tenemos que hacer como casa de Efraín? A ver, ¿quién es ese de la imagen? ¿Alguien que sepa? Pablo, el apóstol Pablo. Es correcto. Saulo. Amén. A Pablo es que debemos ir a las epístolas. Ahí nos dejó dicho todito lo que tenemos que hacer como el Israel emergente en la dispersión. En la dispersión, Adonai no dejó a Efraín sin instrucción. No requerimos ir a ver qué dicen los sabios judíos, la casa de Judá, respecto a las demás cosas. Respecto a la observancia de los tiempos, ya vimos que la disposición se quedó fija desde el Sanedrín con Gilel II. ¿Amén? Ok.
Por eso levantó a Saúl de Tarso, hebreo de hebreos, dice en Filipenses 3:5, fariseo formado en la Torá para legislar y ordenar la vida de los gentiles injertados en Israel, como lo dice Romanos 11:17. Sus epístolas bajo ninguna circunstancia anulan la Torá, la afirman y la aplican fuera de la tierra, fuera de Jerusalén. ¿Ok? Enseñando cómo vivirla como seguidores de Yeshua en medio de las naciones. Si nosotros corremos a ver primeramente qué hace Judá, nos vamos a perder, porque ellos no tienen al Mesías. Es importante que entendamos que la disposición del Sanedrín es, como decía Elba hace unos momentos en los comentarios, es una decisión pragmática, no doctrinal. Amén. Sus epístolas, no, ya leí eso. Por eso, quienes guardamos Torah y confesamos al Mesías, consultamos a Pablo como Shaliach, enviado a Efraín, como lo dice en Romanos y en Gálatas. ¿Y qué es esto? En el contexto bíblico y judío, un Shaliach es una persona comisionada legalmente para representar a otro con la misma autoridad del que lo envía. Ejemplo, en el Éxodo, Elohim envía a Moisés como su representante. Nosotros, a su vez, somos embajadores o Sheliach del Mesías y por eso debemos imitarlo. ¿Y quién es el enviado del Todopoderoso a los injertados en el olivo natural, en la diáspora? Pablo. Es correcto, es correcto. Entonces, aplicado a Pablo, Shaul o Rab Shaul o el apóstol Pablo es el Sheliach de Yeshua a los gentiles, para Efraín en la dispersión. Quienes hemos dejado de ser gentiles, injertados al olivo natural. Amén. No para abolir la Torá, sino para enseñar cómo vivirla en la dispersión bajo la autoridad del Mesías Yeshua. Yo te aseguro, amado, amada, que si tienes alguna otra duda, tienes alguna otra inquietud respecto a cómo caminar en la Torá, antes de ir al Talmud, ve a Yeshua. Ve a Pablo, a las epístolas. Allá nos dejó todo que hacer, todas las cláusulas y todas las cosas que hacer. Amén. Ojo, tampoco los estoy descalificando, no digan eso tampoco. O sea, no es irse al extremo, pero para eso tenemos el Brit Hadashah. ¿Ok? Bien, en conclusión, en Teba Yeshua seguimos la última disposición del Sanedrín. Romanos 11:12. Digo pues, ¿acaso tropezaron para caer? De ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y si su transgresión es riqueza del mundo y su fracaso la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Amados, cuando por misericordia, casa de Judá vea al Mesías, ¿se imaginan? ¡Boom! Todo les va a hacer sentido. Así como todo a ti que tú ya creías en Yeshua te empieza a hacer sentido cuando empiezas a estudiar la Torah, así va a suceder del otro lado. Pablo explica que Adonai usa la restauración de la casa de Efraín para provocar a celos a la casa de Judá, no para reemplazarlo, descalificarlo o desecharlo, sino para llevarlo a Teshuvá y a la plenitud de Israel. Y esto depende 100% del Todopoderoso. Amén. Entonces, próxima Santa Convocación es... ¿Cuál es? Pesaj. Amén. Amén. Pesaj. Pesaj. La próxima Santa Convocación es Pesaj. Ya Lore está armando el calendario, así como nos lo arma cada 6 meses, porque primero tenemos que ir a contar. Les digo que este asunto es difícil. Y en breve les vamos a estar pasando las fechas de la próxima Santa Convocación, y en breve estaremos dando también la próxima administración para saber qué hacer en Pesaj. ¿Ok? Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Espero haber aportado a tu crecimiento espiritual, hermano, hermana, y espero podamos irnos haciendo más como el Todopoderoso. Amén. Bendecido día de preparación.